0 grados. Descongelando la discapacidad. Divergencias funcionales. En realidades actuales. 0 grados. Una coproducción de Radio Educación y La Pirinola AC. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a 0 grados Descongelando la Discapacidad. Yo soy Lourdes Silva. Y yo soy Paco Muñoz. Hoy tenemos sobre la mesa, Lourdes, un término que honestamente muchas veces escuchamos sin entender del todo, la neurodivergencia. Así es, porque a ver, ¿qué significa realmente ser una persona neurodivergente? ¿Es una etiqueta? ¿Es una forma distinta de pensar? ¿O es lo mismo que tener una discapacidad? Te voy a contar algo. A mí, por ejemplo, hace poco alguien me dijo, soy neurodivergente. Y mi reacción, como muchas personas, fue con cara de, ¿y eso qué? ¿Cómo se come? Pensé luego, ¿no? Autismo, déficit de atención, dislexia. Y ahí me di cuenta, Lourdes, de que no entendía para nada el concepto. Y no preguntaste, porque nos da pena preguntar. Y entonces necesitamos saber qué es lo que sucede y qué es una persona neurodivergente y quitarnos los prejuicios. Exactamente, hoy queremos ir más allá del diagnóstico. Vamos a hablar con personas que viven la neurodivergencia en carne propia, con especialistas que nos van a ayudar a entender también, sin caer, lo sabemos, Lourdes, en etiquetas rígidas. Así es, Paco. Y si tú has tenido dudas, si alguna vez te has sentido diferente, si vives con alguien que procesa el mundo de otra manera, este episodio es para ti. Ponte en contacto. En Facebook nos encuentras como Radio Educación y La Pirinola Centro Formativo. En X, @Radio Educación. Y en Instagram como Pirinolala. Teléfonos en cabina. 5541 551060. WhatsApp. 55 1233 2915. Queremos conocer tu opinión. Ahora sí, es momento de escuchar a nuestro héroe favorito, porque hoy tenemos una nueva aventura de Discapacitrón. En el episodio anterior, Lourdes, recordemos, lo conocimos, supimos que no necesita capa, eso sí, tiene mucha escucha, empatía y claro, una buena máscara porque es un luchador, Lourdes. Y además tiene una buena actitud para pelear contra los prejuicios. Esta vez el ring va a ser en una clínica. Escuchemos. Hoy presentamos Discapacitrón y las neurodivergencias. Mientras Discapacitrón conduce a una persona ciega a su cita en la clínica familiar, en los consultorios se atienden a los pacientes de turno. Ficha 432, consultorio 5. Ficha 432, consultorio 5. Ficha 432, señora, ponga atención. Mire, señora, no tiene ninguna expectativa de poder aprender, ni de ir a la escuela. Está en el espectro autista y lo cierto es que va a ser muy difícil que se dé a entender. Entonces, ¿aquí en la farmacia me surten el Nervocal? Sí, no se preocupe. Vamos afuera y le indico. Vaya tranquila, no se preocupe tanto. Algo extraño pasa. El doctor está siendo poseído por el espíritu déspota del rival de Discapacitrón, Watayam. I am Watayam, la voz de la autoridad, el que todo lo sabe y dicta los destinos de la humanidad. El doctor también es Watayam, y así, entre prejuicios y falta de claridad, el especialista de la clínica sentencia. No da ninguna explicación a los pacientes. Este doctor ya salió con su mágica autoridad que todo lo sabe. Toca preparar la lucha contra Watayam. Es momento de ponernos la máscara. ¡Ay, doctor! No les diga locos y locas a sus pacientes. Téngales un poquito más de respeto. Mire, enfermera, de cualquier manera, lo están. O son medio lentos y lentas. Y luego hay que tranquilizarles. Doctor, por favor, lo que hay que hacer es explicarles. ¿Explicarles? Si aquí el que sabe soy yo. Mis pacientes tienen que seguir mis instrucciones. Son personas raritas y yo soy el que sabe. Un momento, doctor. No son personas raritas. Tienen procesos de pensamiento particulares.
¿Quién viene ahí? ¡El santo! ¡Es Blue Demon! Su máscara es plata y azul. ¿Quién es? ¡Discapacitrón! Por los derechos de las personas con discapacidad. Interesante discusión. El problema es que es difícil entender esto de la neurodivergencia. ¿A qué te suena el concepto o la palabra neurodivergencia? A nada, no tengo ni la más remota idea. Neurodivergencia, ¿qué te viene a la mente? ¿Cerebro raro? Para muchos es un concepto nuevo para un problema viejo. ¿Qué imaginas o qué piensas que es la neurodivergencia? Un problema de la cabeza, ¿no? Como un problema de neuronas. Eso me hace entender a mí eso. Una, no sé si sea dificultad de movimiento, dificultad de la habla, a lo mejor algún tipo de discapacidad para poder entablar algún tipo de comunicación, no sé. Es un espectro, puede afectar a diferentes habilidades, tanto sociales, la gente con autismo, obviamente como es un espectro, está en diferentes rangos. Es importante entender cómo debe ser el trato a quienes tienen procesos de pensamiento diferentes, caray. Discapacitrón ha sido testigo de la discusión del doctor y está de acuerdo con la enfermera que le puso un alto. Y es que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, como lo ha hecho la compañera. Discapacitrón se ha emocionado de escucharla. Ahora parece que le preguntará a otra persona en la sala de espera. ¿Te ha tocado, conoces personas con autismo o con alguna condición de neurodivergencia? No trastorno? Conozco personas que tienen autismo, por ejemplo, pero conozco un poquito el tema, porque mi mamá era enfermera, ¿sí? De hospital psicológico. Y para ella es muy importante la sensibilización. Ajá. Señorita enfermera, venga al consultorio, por favor. Sí, doctor. Señorita, tiene usted razón. Me disculpo. Me ocuparé de ser más claro y empático con los y las pacientes. Hoy logramos vencer a Guatayam y su ignorancia. Voy a acompañar a mi amigo para que lo atiendan en su consultorio correspondiente. Tú también ponte la máscara, porque todos y todas somos Discapacitrón. Lo que acabamos de escuchar en la historia de Discapacitrón es más común de lo que quisiéramos, Lourdes. Falta de información, hay etiquetas dañinas y poca empatía hacia quienes perciben el mundo de forma diferente. Por eso hoy quisimos invitar a personas que entienden, viven o acompañan lo que significa ser neurodivergente. Y les agradecemos esta mañana que nos acompañen Daniel Shifter Aceves. Él es licenciado en comunicación, locutor, músico y realizador del podcast The True Metal Shifter del género. Ahorita nos dices porque esto del black metal depresivo luego no lo sabemos. Mi querido Daniel, fue diagnosticado en la adultez dentro del espectro autista. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos al auditorio y muy buenos días. También tenemos a Emma González, psicóloga y activista por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo estás, Emma? Muy contenta, buenos días de estar otra vez aquí con ustedes. Qué gusto, Emma, pues empecemos contigo. La neurodivergencia es una discapacidad. ¿Qué abarca realmente este concepto, por favor? Yo creo que es importante definir que discapacidad y neurodivergencia no es lo mismo, como discapacidad y deficiencia tampoco. Depende desde dónde lo veamos. Si lo vemos desde el modelo médico, vamos a ver exclusivamente la enfermedad hacia la persona, el atributo, la limitación, la neurodivergencia, etc. Si lo vemos desde el modelo social, la discapacidad es el resultado son las barreras que resultan de la interacción social de las personas que tienen, y aquí voy a hacer limitaciones, deficiencias, neurodivergencias, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante hacer la distinción que discapacidad desde dónde. Si lo vamos a ver desde el modelo médico, se lo vamos a adjudicar directamente a la persona como si fuera una falla de la persona. Pero si lo vamos a ver desde el modelo social,
Entonces hay que analizar justamente, que es parte de lo que estamos haciendo, estas categorías, qué son, cómo interpelan a los otros, cómo interpelan a las propias personas con discapacidad. Ahora, el término de neurodivergencia se empieza a acuñar a partir de 1990 o como a finales un poco de esa década. Fue por activistas justamente con autismo que lo que querían, ¿no?, principalmente era decir, nosotros tenemos otra forma de ver, ¿no?, la vida, de percibir las cosas, etcétera, y es necesario hacer una distinción que no patologice a la persona. Esto obedece, ¿no?, históricamente también al movimiento social de personas con discapacidad, que es el que da origen a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que es un reglamento internacional. Aquí lo importante es que ese reglamento fue hecho por las propias personas con discapacidad. Entonces, digamos que el término de neurodivergencia es para hacer esta distinción que no caiga en la condición patológica de la persona. Pero para trabajar justamente en la cuestión de la neurodivergencia, a mí me parece que hay que hacer, insisto, esta distinción antes, que no queda muy claro. O sea, por ejemplo, yo me he encontrado, ¿no?, algunas veces que dicen, es que, ¿cómo se les dice ahora a las personas con discapacidad? Bueno, ok, es importante cuestionar esa parte, pero yo más bien diría, ¿cuál es el trato que damos a las personas con discapacidad? Y, por ejemplo, ¿dónde se puede ver la discapacidad desde el modelo social? Cuando la limitación de la persona se utiliza para restringirle derechos, estamos hablando que hay discapacidad, ¿no? O sea, utilizas la deficiencia. Ahora, la deficiencia es un factor humano. Es un factor que está presente a lo largo de nuestra vida, y donde hay un humano, hay deficiencia, ¿no? Pero se lo hemos adjudicado como si les perteneciera exclusivamente a un grupo de personas. Entonces, yo creo que ahí tenemos varias conversaciones, ¿no? Y un poco esos son como las referencias que pues a mí me gustaría poner un poco sobre la mesa. Gracias, Emma. ¿Y tú, Daniel, te consideras una persona neurodivergente a partir de lo que dice Emma? Porque tú tienes un diagnóstico de Asperger, pero pasaste todo el principio de tu vida sin saber que lo eras. Bueno, antes que nada, pues tener una condición o una discapacidad, hay que entender que la discapacidad no es una limitante. Y creo que muchos hemos recaído en ese error de que si, a pesar de que ya tienes una condición o una discapacidad, ya la sociedad te limita. Por eso se han insistido muchas veces que se debe de correr las voces, se deben de hacer programas, porque a final de cuentas a este país le falta mucha inclusión, muchas voces, porque realmente el camino no es fácil, y además pues hay muchas personas que tienen diversos proyectos que tienen que ver con la discapacidad, pero a veces la gente no quiere entender eso y lo quiere ver nada más como un modelo mercantil, y eso no, para mí eso no está nada bien. Yo creo que este tema se debe de ampliar un poco más para que se vayan sumando más voces, porque es importante. El tener una condición no es una limitante, yo creo que es una forma de entender de la vida diferente, y recae mucho, pues como tú bien sabes, lo que es la ansiedad, la tristeza, la depresión, todo eso. Entonces también, pues sí te tienes que acercar pues con varias personas que te ayuden, pero tampoco esperen de que pues te van a resolver la vida, porque una persona nace con una condición, se reproduce y va a morir con esta condición, nos guste o no, va a tener esta condición. Entonces eso es algo importante. Daniel, tú tuviste tu diagnóstico ya en la adultez. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo empiezas a asimilar? Bueno, cuando yo estudié en la carrera de comunicación en 1998 al 2005, más o menos, que fue cuando terminé la carrera, pues no se sabía mucho de este diagnóstico. Muchos de los compañeros pues hasta me veían un poco diferente, pongámoslo así, porque pues no entendían pues qué estaba pasando conmigo, hasta
pues había materias que yo estaba sufriendo, sobre todo más en los lenguajes, bueno, en el inglés sobre todo y en el francés, pues fue un martirio. La última materia, pues también me tuvieron que ayudar porque pues ya eran muchos años de la carrera, entonces pues no se sabía mucho ahí, pero pues ya más o menos ahí pues me estaba dando cuenta que algo no estaba bien. Y tu mamá te ayudó mucho. Yo recuerdo haber platicado con tu mamá, y la escuela, toda la primaria, la secundaria, hubo que trabajar de manera especial con tu mamá para que tú pudieras ir entendiendo las materias, de hecho aprender a leer y a escribir, ¿no? Sí, sobre todo eso es algo importante porque pues yo creo que pues la primaria y la secundaria pues fue un infierno, la verdad, digo honestamente, pero pues traté de salir lo más adelante porque pues yo sí me quería titular, porque pues no me quería como todas las personas que terminan una carrera pero luego no pueden a diversos factores. Entonces pues pues yo sí quería pues acabar y titularme en comunicación, porque ya era algo que ya desde pequeño me gustaba la radio, entonces por eso decidí emprender pues la carrera de comunicación. En el caso del Asperger, ¿qué es lo que encontramos? ¿Cuáles son esas características que nos hacen decir y tomar alerta de que algo pasa y que tenemos que prestar atención? Emma. Bueno, o sea, no la sé así específicamente, porque yo más bien me dedico a analizar las acciones que los demás tomamos cuando vemos a otras personas que no responden, digamos, de una manera típica. Creo que aquí por eso es importante, y un poco afianzando lo que dice Daniel, la discapacidad es un fenómeno social, generalmente cuando no sabemos cómo relacionarnos, cómo vincularnos con esta población. De hecho, no existe como tal, digamos, bajo el marco de derechos humanos, no existe la diferencia en la Convención, ¿no?, sobre derechos de personas con discapacidad, porque hace alusión a este fenómeno social. No está esta segmentación que corresponde al modelo médico, o sea, no está discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad psicosocial, etcétera, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esta falta de ajustes, de apoyos a lo que hace alusión Daniel, ahí está la discapacidad. La persona presente Asperger, ¿por qué no soy mucho de trabajar en estas categorías rígidas? Uh-huh. Uno, porque cada persona es singular, puede atender a ciertos patrones, ¿no? O sea, que algunas veces hacemos... A ver, los diagnósticos psiquiátricos no son manuales de instrucciones, ¿sí? O sea, para las personas. Los diagnósticos psiquiátricos, a quienes le provocan ansiedad también, es a quienes están alrededor, porque tenemos ahí, por ejemplo, opera, ¿no?, dos estigmas, que es la incapacidad y la peligrosidad, generalmente asociado con los diagnósticos psiquiátricos. Entonces, creo que es importante, digamos, ¿no?, o sea, como atender a que el diagnóstico solamente es un elemento de una evaluación médica que tiene limitaciones. Lo que nos invita la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva del modelo social no es a seguirnos preguntando, por ejemplo, si la persona puede o no puede hacer cosas, sino es cómo le vamos a hacer los demás para que la persona pueda. Entonces, cuando la discapacidad en ese sentido, entendido como el fenómeno social que es, ¿no?, se representa, lo podemos ver en en lo que nos cuenta Daniel, o sea, en la incomprensión por parte de los otros, en el rechazo, ¿no?, a lo mejor, muchas veces también, en la conmiseración, en la falta de empatía, ¿no?, o sea, también con los otros, o en una falsa condescendencia también, ¿no? Entonces, digamos que el fenómeno, ¿no?, o sea, como tal, de la neurodivergencia, entra desde esta posición de decir,
que no se patologice, ¿no?, a las personas, insisto, o a la condición, pero yo creo que también es un intento por diferenciarse. Ahora, en mi opinión, lo que no existe es la normalidad, ¿sí? O sea, hay una forma de categorizarnos para hacer un análisis social. Pero yo creo que, o sea, por ejemplo, hoy este aumento de diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Incluso la cuestión de la neurodivergencia algunas veces también se vive desde una cuestión identitaria, por ejemplo, ya, ¿no? El aumento de diagnósticos psiquiátricos, pues bueno, puede ir aparejado, por ejemplo, al aumento de las farmacéuticas, ¿no? Una de las críticas que se le hace al DSM-5, que es como la sección amarilla de los trastornos mentales, ¿no?, es que ha sido financiada por farmacéuticas. Entonces, ¿qué tanto no estamos produciendo también pues una patologización de la vida, ¿no? Y pues bueno, creo que ahí puede quedar algo de esto. Todavía queda más tema, Lourdes. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un audio de Patricia Villaseñor, madre de Paulina, una mujer autista que nos cuenta una experiencia clínica precisamente? Todas. Todos. Todes. Ponen. Voces expertas. Hola, buen día. Soy Pati Villaseñor, soy pedagoga y soy mamá de Paulina. Paulina tiene 41 años y es autista. Yo acabo de vivir una experiencia con Paulina y ya estamos hablando de una situación clínica. Por el autismo, a ella le cuesta mucho trabajo una visita al dentista. Y entonces algo que puede ser muy fácil, que vamos al dentista y tenemos 3, 4 caries y nos las atienden en 2 sesiones o una endodoncia, una sesión y a los 8 días otra, y es un proceso de atención. En el caso de ella tuvo que ser una rehabilitación bucal hospitalaria. Entonces, a la hora de llenar pues la ficha médica de lo que necesitaba Paulina, es nombre del paciente, y yo pongo Paulina Durán Villaseñor, persona con autismo. Y más abajo viene si ha padecido diabetes, si tiene problemas, todos los problemas clínicos que nos piden cuando es un posoperatorio. Y al final decía otro padecimiento. Yo lo dejé en blanco porque no está enferma, es una persona con autismo. Y la doctora, a la hora de revisar la ficha médica, me dice, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Y yo, es una persona con autismo. Es que aquí no lo puso. Claro que sí lo puse, Paulina Durán Villaseñor, persona con autismo. Pero es que no está en el padecimiento. Y estamos hablando de una situación clínica, de una situación donde se conocen todas estas si es paciente, si es padecimiento o no es padecimiento. Si yo le hubiera puesto neurodivergente, ustedes podrían pensar todas las preguntas que me pudo haber hecho la doctora. Qué aventura la que vivió Pati Villaseñor. Y bueno, la pregunta aquí para Emma y para Daniel es: ¿somos o no somos neurodivergentes cuando estamos en el mundo de la discapacidad? A ver, bueno, mi opinión es que la neurodivergencia o el concepto de la neurodivergencia creo que sí lo debemos de entender también en la dimensión política, que es un sujeto, ¿no?, con autismo, en este caso una mujer casián, Asumasu, quien lo acuña, ¿no? Son estudios hechos por las propias personas que en un ejercicio de autodeterminación así se nombran. Entonces, desde ahí me parece que dialoga con la condición de discapacidad entendida como lo expliqué, desde esta parte social, y a mí me parece que es un sujeto enunciándose
pues bueno, con todo lo que implica, ¿no? Esa enunciación en esa dimensión política. Entonces creo que habría, y también una discusión claramente es el modelo médico que sigue estando ahí presente para poder entender esto y que la cuestión política no emerja, pues a mí me parece que también es una condición de discapacidad. Entonces, bueno, desde ahí digamos que es mi ángulo. ¿Y tú, Daniel? Yo creo que el ser neurodivergente, yo considero que es una persona que sí tiene una condición, pero percibe el mundo de manera diferente. Yo lo considero así. Digo, yo tengo la condición de Asperger, ya se me diagnosticó, lo acepto, pero las personas que tienen esta condición perciben el mundo de una manera diferente. Hay veces que mucha gente no lo va a entender y van a seguir pues recayendo en las cuestiones médicas hasta que pues este tema no se discuta pues a nivel nacional e internacional. Ya se ha abierto mucha brecha, pero considero que todavía falta mucho porque pues todavía seguimos cayendo en cuestiones clínicas, que eso ya debería de absorberse. El tiempo nos absorbe, nos come. Lourdes, vamos a agradecer esta mañana a Daniel Shifter Aceves, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Recomiéndanos tu podcast. Mi podcast se llama The True Metal Shifter, la cultura del Depressive Black Metal, y lo pueden seguir ahí en Spotify. Gracias, Daniel. Emma González, psicóloga y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Gracias y buenos días. ¿Podemos contactarte de alguna manera? Pues sí, estoy redes en sociales. El Facebook como Emma González y en LinkedIn también por ahí me encuentran. Toma todo. Recomendaciones de la semana. Antes de despedirnos, les queremos hacer una recomendación de un libro que ayuda a entender mejor cómo percibir el mundo de una persona neurodivergente. Se llama El curioso incidente del perro a medianoche, el autor Mark Haddon. Su protagonista es Christopher, un chico de 15 años que tiene autismo, es muy bueno con las matemáticas y tiene memoria fotográfica. Y también le cuesta mucho trabajo entender las emociones de otras personas, las expresiones faciales, los chistes y las metáforas. Christopher ve el mundo de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, no le gusta que los muebles se cambien de lugar, ni que los colores amarillo y marrón estén en su comida, y su terapeuta, Siobhan, es la única que logra comprenderlo bien. Este libro ha ganado varios premios y también ha sido adaptado al teatro en países como Argentina, España y México. Está publicado por la editorial Salamandra y es ideal para personas mayores de 14 años. Hoy aprendimos que no hay una sola manera de pensar, de sentir ni de vivir, que ser neurodivergente no es un defecto como lo tachan, sino una forma distinta y valiosa de estar en el mundo. Escuchar a quienes viven estas experiencias en carne propia nos recuerda que muchas veces lo que llamamos normal en realidad es una construcción social. Así que ya lo saben, no se pierdan la próxima entrega de 0 grados Descongelando la Discapacidad, donde seguiremos cuestionando estigmas y derritiendo prejuicios. 0 grados. Descongelando la discapacidad. Participamos este día por la pirinola Elías Levín de la UAM Xochimilco, Gustavo Monterde, Mariana Pacheco Huijosa, Diego Contreras y Discapacitrón. Por Radio Educación, Manuel Mora, Alexia Cervantes, Francisco Aguilar y Ángeles Medina. 0 grados. Una coproducción de Radio Educación y La Pirinola AC.